Muy buenas tardes a todos. Qué gusto de verlos nuevamente por acá. Esta vez vamos a partir de una manera levemente distinta, que creo que es muy necesario. Hoy no está físicamente presente entre nosotros una persona clave y muy querida. Si no fuera por su vocación y su liderazgo, no tendríamos un referente para enfrentar los desafíos, las amenazas y, por cierto, las oportunidades que tenemos por delante. Creemos en La Otra Mirada que es el momento para rendirle un sentido homenaje al hombre generoso, por cierto, acompañado por una familia muy generosa, que escogió enfrentar los costos de asumir el camino de servicio público, en lugar de focalizarse en un camino muy natural y muy loable vinculado al mundo empresarial. Hoy más que nunca necesitamos reivindicar la política como la más importante y la más noble vocación que puede asumir una persona. El presidente Piñera y su familia constituyen un tremendo ejemplo. El presidente Piñera no es un ejemplar hito del pasado, es una fuente inagotable de inspiración y de esperanza para todos nosotros en este momento. Imagínense que al terminar su segundo mandato, no se fue a la casa ni a la oficina, sino que se volcó de lleno junto a otros servidores públicos, como nuestro distinguido invitado de hoy, a reivindicar la política sensata, basada en nuestros valores, y a movilizar a los jóvenes hacia el servicio público. Por cierto, cualquiera está en su derecho de reflexionar que habría hecho tal o cual cosa de una manera distinta. Seguramente el presidente Duque tiene muchos críticos. Pero no hay que olvidar que otra cosa es con guitarra. Y si hubo errores, entonces trabajemos para subsanarlos. Mucho cuidado con el fuego amigo, que solo destruye. Es el momento de cultivar la unión con generosidad y altura de miras. Quisiera, en nombre de La Otra Mirada, proponer un minuto de silencio para honrar su memoria y pedirle a Dios que nos ilumine en estos momentos tan críticos de nuestra convivencia nacional y regional. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Como nos recordaba el presidente Piñera, seamos mejores y los tiempos serán mejores. Y también a mí, la sabiduría, la prudencia, el coraje para liderar a nuestro país como ustedes se lo merecen, como Chile se lo merece. Fuimos golpeados por uno de los 5 peores terremotos en la historia conocida de la humanidad. Supimos enfrentar la emergencia, supimos iniciar la reconstrucción, trabajando juntos para levantar lo que el maremoto y el terremoto destruyeron. Quiero ofrecer testimonio de un hombre
que recibió los más altos honores de nuestra patria, puede otorgar. Siempre buscó servir con sus valores, su inagotable energía y con mucha pasión. Gracias a él, hoy día nosotros podemos dar un testimonio. Hay 33 banderas y no hay 33 cruces. En la mina San José, esas 36 banderas premiarán más una bandera más que va a ser la de nuestro presidente. Cuando Chile se une detrás de una gran causa, siempre lo podemos lograr. Les pedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Vamos muy temprano rumbo al aeropuerto, porque hoy día llega la primera partida de vacunas. Las diferencias no le incomodaban, su corazón liberal las alentaba. La responsabilidad no es solamente de los enemigos de la democracia y de las libertades. También el problema está en nosotros mismos. Tenemos que organizarnos mejor y al mismo tiempo mucho más comprometidos y aguerridos en actuar y no solamente hablar para defender la libertad y la democracia en nuestro continente. Y nosotros tenemos la maravillosa y noble misión de lograr una América Latina que sea más libre, más democrática, más próspera y más justa. Bien, muy buenas tardes. Después de este merecido homenaje, me toca presentar a nuestro invitado de hoy día. Y quiero compartir una breve reflexión porque me acordé a propósito del expresidente colombiano de una frase que dijo en algún momento García Márquez, donde dijo que él no había inventado el realismo mágico, sino que simplemente había sido un notario de la realidad y que incluso había dejado muchas cosas fuera porque si la hubiera puesto habrían sido poco creíbles. De alguna manera, esa frase de un colombiano, de un escritor tan relevante, enmarca lo que ha sido la historia latinoamericana, lamentablemente, ¿cierto? Donde autócratas, caudillos, dictadorzuelos, tiranos y toda clase de personajes han usurpado o han vaciado o han degradado, digamos, la estructura social y política. Y es verdad, hoy día, en los últimos años, América Latina está en un paso algo mejor. De alguna manera, hoy día existen democracias en casi todos los países, se celebran elecciones, hay alternancia en los distintos cargos. De alguna manera podemos decir que la democracia sí se ha institucionalizado en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Pero hoy día corre un nuevo peligro. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas, y cada vez más personas, están dispuestas a sacrificar el régimen democrático en pos de la seguridad. Están dispuestas a que venga un líder autócrata y que de esa manera resuelva el problema que considera inseguridad. Y eso lo muestran un montón de encuestas, ¿ya? Lamentablemente hay un consenso claro en todas las encuestas. Y a la par, la corrupción se ha ido apoderando del continente. Entonces, por una parte tenemos una democracia donde se celebran elecciones, por otra parte tenemos una degradación de ella, una corrupción en torno a sus instituciones y al mismo tiempo gente que se ha desanimado respecto al ideal democrático. La violencia, el crimen organizado no dan tregua a casi ningún gobierno. Las mafias, el narco, la guerrilla en algunos países. Y eso genera en la gente un gran miedo, y el miedo es un pésimo compañero de viaje. Claro, hay excepciones, y la excepción más conocida, donde muchos países empiezan a mirar, es El Salvador, donde efectivamente
Hay claros reportes de que se ha disminuido fuertemente la violencia, pero ello ha tenido una contraparte, ¿cierto? Violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas, y un presidente que se reelige sin poder reelegirse, lo cual nos da cuenta de aquello que ya nos decía Platón en la República sobre el peligro de los paladines que vienen a solucionar mágicamente los problemas, porque muchas veces terminan convertidos en tiranos. No digo que este sea el caso, pero el peligro está. Y entonces la seguridad, la democracia empiezan a generarse una implicación muy relevante en los países latinoamericanos, donde además la integración latinoamericana ha sido una fantasía, una ficción, donde existen un montón de instituciones, pero sabemos que la realidad de esa integración no ha existido. La falta, además, de aprecio de algunos mandatarios por las convenciones y los protocolos diplomáticos ha sido palpable. Entonces el panorama no es precisamente alentador, ¿cierto? Como ya lo decía Nicolás Ibáñez. No es precisamente alentador, y la verdad es que tenemos un gran desafío de cómo construir estados más capaces de afrontar los desafíos que tiene el siglo XXI y sobre todo, y es el tema que nos convoca hoy día, de cómo afrontar el problema de seguridad en democracia. Y entonces, en ese ámbito, ¿qué mejor invitado que el invitado que tenemos hoy día, el expresidente Iván Duque, ¿cierto? Abogado, político, y además nos enteramos que era DJ. Yo no sabía esa parte, pero en la entrevista de Iván Valenzuela el domingo lo dijo. Tal vez la política y ser DJ son parecidos, digamos. ¿Ah? Hay que mezclar, hay que mezclar un montón de cosas. Presento a nuestro invitado, asesor del Ministerio de Hacienda de Colombia, asesor del BID, jefe de la División de Cultura y Creatividad y Solidaridad del BID, senador y luego presidente entre el año 2018 y 2022. Un demócrata sin ambajes, ¿cierto? Además, un legado de su gestión innegable en términos económicos, en términos de inversión, el crecimiento del consumo, el manejo de la pandemia. Y en materia de seguridad, tengo aquí los datos, fueron capturados 190 cabecillas. Usted después lo puede refrendar, presidente, pero si el dato no es exacto, pero 190 cabecillas se redujeron en 1.500 hombres en armas, fueron capturados 22.916 miembros de grupos armados, fueron extraditados 542 narcotraficantes y se presentaron 1.592 desmovilizados. Todo eso en democracia, todo eso sin vulnerar lo que son las instituciones, y eso sin duda es un gran mérito. También el presidente Duque vivió en carne propia sus propios estallidos sociales, y no tuvo uno, tuvo dos estallidos sociales, y con todas las complejidades que bien conocemos los chilenos de qué significaron estos estallidos sociales, la violencia, los saqueos, la poca preparación de la policía y todo lo que está rondando en torno a ese tema. Entonces, ¿qué mejor invitado, qué mejor reflexión que la que nos puede compartir el presidente Duque? Porque vemos que, si bien las historias de Chile y Colombia no son iguales, pero riman en muchas cosas. Y en ese sentido, entonces, quiero decirles que el presidente Duque va a hacer una presentación, después va a tener una conversación con Magdalena Piñera y donde vamos a poder entonces compartir su reflexión. Quiero terminar diciendo que, y antes que presentemos un video, antes de que suba el presidente, quiero decirle al presidente que quienes seguimos la política internacional latinoamericana y hemos visto tantos insultos que recibió del presidente Maduro, un presidente de facto, digamos, pero que evidentemente no reúne ninguna condición democrática, quiero decirle que en Chile usted es muy bienvenido, que su reflexión nos interesa muchísimo y que cree que es un ejemplo de un presidente apegado a la democracia que logra sortear los problemas que están en el país. Son un ejemplo para un continente latinoamericano que, como ya decía García Márquez, el realismo mágico pulula por todos lados. Muchas gracias, presidente, y lo invito a ver el video.
peores consecuencias del narcotráfico es que alimenta la corrupción, debilita las instituciones e infecta el tejido social. En particular el tráfico de drogas, el lavado de activos, el terrorismo y su financiación, la corrupción y la violación de derechos humanos son una amenaza regional. El lugar más seguro de Sudamérica y uno de los 3 más seguros de Latinoamérica pasó a ser, según los índices, en los últimos 3 años, uno de los más inseguros de toda Latinoamérica. Porque la seguridad es un valor democrático, la seguridad es un bien público y sin seguridad no hay democracia. Muy buenas noches para todos ustedes. Es un verdadero honor para mí estar en Chile nuevamente. Saludo sus palabras, señor rector, querida Cecilia. Es un verdadero honor estar acá contigo. Ceci, Magdalena, doctor Pablo, un saludo muy especial. Y doctor Nicolás, es un nuevo encuentro que lo recibo con inmenso afecto. Antes de compartirles las palabras esta noche a todos ustedes, quiero también unirme a esas palabras de memoria, de reconocimiento a uno de los grandes campeones de la democracia en nuestro continente. Sebastián Piñera Echenique fue para mí un hermano, fue para mí un referente y sobre todo una inspiración para todos los que queremos y dedicamos nuestra vida al servicio público. Y lo digo acá con total humildad. Hasta el último de los momentos de mi existencia estaré siempre, no solamente defendiendo, sino orgullosamente compartiendo el legado de ese gran chileno. Por eso, para su familia, pido un aplauso esta noche. He venido esta noche a Chile a compartirles una reflexión sobre el tema que nos convoca hoy, que es seguridad y democracia. Y quiero empezar con una reflexión que la hacía hace algún tiempo David Foster Wallace. En uno de sus discursos, David Foster Wallace hablaba de unos pescados que estaban en una pecera y se movían de un lado al otro. Y de pronto llega otro pescado que va moviéndose en dirección contraria y les dice a los otros: ¿qué tal está el agua? Dejan que va pasando el pescado y los dos se comentan: ¿y qué diablos es el agua? De alguna manera, si fuéramos a traer esa reflexión al mundo de hoy, no hablemos de dos peces, hablemos de dos jóvenes que se encuentran en un bar y alguien les pregunta: ¿y cómo está la democracia? A veces tomamos por dado, tomamos como propio cosas que de pronto cuando las vemos amenazadas y queremos reclamarlas, puede ser demasiado tarde. Y la democracia es una de esas cosas que no le dedicamos suficiente tiempo para hablar entre nosotros cómo está, cómo se fortalece y cuáles son las amenazas que se ciernen frente a ella. Y sí, la democracia para algunos cabe dentro de la definición del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. O sencillamente permitirle a los ciudadanos elegir libremente quién los gobierna. Pero democracia es mucho más que eso. La democracia se cimienta en tener todos
la libertad de elegir, no solamente nuestros gobernantes, sino nuestra ideología, si montamos un negocio o no, si nos asociamos o no, si criticamos o no, si nos pronunciamos de manera colectiva o no. Esa libertad de elegir es la esencia misma de la democracia, y esa esencia de la democracia es la que debemos nosotros asimilar como que la libertad, cuando se cercena o se amenaza, inmediatamente empieza a afectar estructuralmente el desempeño de nuestra democracia. Y la inseguridad, que sobre todo golpea con más firmeza a los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones, cuando esa inseguridad les quita la libertad de movilizarse, o llegan las extorsiones a los negocios, o llegan los secuestros o las intimidaciones, se empieza a resquebrajar la democracia. Y esa es una realidad en muchos países de América Latina. Por lo tanto, si la seguridad es fundamental para el pleno ejercicio de las libertades, debemos asimilar que la democracia y la seguridad se conectan en que la seguridad es un bien público. No es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, es un bien público y es un valor democrático. Luego, bajo esa premisa, es la seguridad la cuota inicial que tenemos en nuestra sociedad para garantizar el imperio de la ley. Pero esas concepciones hoy tienen unos riesgos que son pasmosos. ¿A cuáles riesgos quiero hacer referencia? Primero, tenemos hoy un fenómeno de criminalidad organizada como nunca antes la habíamos visto en América Latina. ¿Y qué es una criminalidad organizada? Redes de armas, redes de lavado de activos, grupos de microtráfico, de tráfico de personas, de tráfico de minerales, de tráfico de especies, de tráfico de precursores químicos, de tráfico también de recursos para blanquear operaciones a través de criptoactivos o de otra serie de movimientos financieros y cuasifinancieros. Una criminalidad que tiene hoy ejércitos de informantes, que recluta jóvenes y preferiblemente jóvenes para dificultar su judicialización, y que es capaz de transportar en los lugares menos pensados armamento corto y poder casi que doblegar la capacidad de reacción de la fuerza pública. Crimen organizado que se une con otro fenómeno, es transnacional. Pueden mover en América Latina miles de millones de dólares al año. Y las estructuras de ese crimen organizado transnacional hoy se ven en países donde nunca antes se había enfrentado ese fenómeno. Yo vengo de un país que tuvo que enfrentar en los años 80 el crecimiento acelerado de la mafia hasta el punto de haber asesinado 2 o 3 candidatos presidenciales en un mismo periodo electoral, de haber visto cómo corrompían jueces o asesinaban jueces, cómo pagaban 300 o 400 dólares por la cabeza de policía asesinado. Y nos costó demasiado en Colombia enfrentar ese fenómeno, tal vez décadas, para tener una estructura dentro de la fuerza pública capaz de enfrentar ese fenómeno. Entonces, si el crimen es organizado y es transnacional, el otro reto que estamos enfrentando tiene que ver con la percepción. Percepción de distintas formas. Hay problemas de percepción de quienes creen que esos fenómenos nunca van a llegar a nuestros países porque somos más maduros, tenemos una estructura institucional más sólida y resulta que cuando menos se dan cuenta ya tienen presencia territorial. Yo puedo decirles
a ustedes como ciudadanos chilenos que quizás hace 3 o 4 años nunca habían escuchado hablar de los chotas o los espartanos, grupos ilegales que operan en el puerto de Buenaventura en Colombia y que han empezado a hacer presencia en Chile. O también el Tren de Aragua, que hoy tiene presencia en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, y sigue creciendo. Y frente a percepciones de algunos de que esos fenómenos no iban a acontecer, hay problemas también de percepción en el mensaje, porque algunos han tratado de utilizar el lenguaje y la narrativa contra la seguridad como una bandera política, y lo hacen para deslegitimar la labor de la fuerza pública, para tratar de hablar de represión policial, de siempre poner a la fuerza pública al acecho inquisitivo de la constante judicialización hasta desmoralizarla. Inclusive cuando esas percepciones gobiernan, desarticulan la inteligencia y la capacidad de presencia territorial. Y la percepción también equivocada de que la fuerza pública se tiene que separar funcionalmente. Entonces intimidan a los ejércitos y a otras fuerzas a trabajar con la policía como si la seguridad estuviera compartimentada. Y resulta que a criminalidad organizada no se le puede resolver ni responder con seguridad desorganizada. Y también la percepción que tiene que ver con los indicadores y las realidades. En Chile hoy hay una preocupación genuina sobre la seguridad, preocupación que se ve en las encuestas, que se convierte en el número 1 de los problemas que considera la ciudadanía debe ser resuelto ya. Pero cuando se comparan las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, Chile sigue luciendo como uno de los países con menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y alguien dirá, bueno, es una tasa de 6 por 100.000. Colombia tiene una tasa de 25 por 100.000, pero es la más baja en 40 años. Imagínense de dónde venimos. Pero si no miramos bien y no entendemos que ese 6 que tiene hoy Chile viene de un 4 hace tan solo año y medio, no vamos a entender que hay una amenaza de crecimiento exponencial y de ese 6 a 2 dígitos no hay nada de diferencia si no se actúa de manera rápida y contundente. Luego, ese asunto de la percepción también importa. Y estamos ante un fenómeno, el fenómeno de la posverdad, que está hoy afectando la capacidad operativa de la fuerza pública en distintos lugares. Yo no vengo a hacer juicios de carácter político, pero sí les puedo decir que uno de los problemas que hemos identificado en América Latina cuando se hacen encuestas dentro de la fuerza pública sobre su nivel de confianza en las autoridades que los dirigen, un fenómeno que ha empezado a surgir, es que en esas encuestas aparecen miembros de la fuerza pública que se desmoralizan porque dicen que quienes hoy los dirigen fueron los que los atacaron en el pasado y los que más promovían su judicialización. Y no es que no se judicialice ningún hecho que sea contrario a los derechos humanos, pero es la generalización y la estigmatización que consiste en de manera uniforme llamar los fenómenos de abuso un fenómeno generalizado. Y esos son problemas que hoy están afectando estructuralmente la seguridad en todo el continente. Entonces, la pregunta de cuál es el camino y qué podemos plantear en esa reflexión me lleva a tocar 6 ideas. Esta imagen es una imagen que de pronto no sé si ustedes están familiarizados. El señor que está esposado se conoce como alias Otoniel. Ha sido el narcotraficante más perseguido en la historia de Colombia después de Pablo Escobar. Se dice que su fortuna podía ser 2 veces la de Pablo Escobar. Había sido miembro del EPL, una guerrilla, después de las autodefensas, después
fundó su propio cartel, que es el Clan del Golfo, y era un criminal que tenía en su haber criminal haber asesinado más de 4.000 personas, aparte de hacer constantes violaciones a niñas menores de 15 años, que las mandaba a buscar pagando incuantificables recursos. Y esa imagen de su captura trae una reflexión. La fuerza pública es una sola. Y ustedes ven ahí, señores, con distintos uniformes. Ahí está la Armada Nacional con su Infantería de Marina. Ahí está la Policía Nacional de Colombia. Ahí está el Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea. Todos trabajando por un solo concepto de seguridad. En Colombia tenemos todas estas fuerzas bajo un mismo techo, que es el Ministerio de Defensa. Las inteligencias están articuladas. Se trabaja táctica y operacionalmente de la mano. Se hacen además grupos de tarea conjunta, comandos de tarea conjunta. Entonces, primera reflexión para enfrentar este fenómeno: se requiere unificar el trabajo de todas las fuerzas. Yo sé que en Chile hay una separación funcional desde los años 80 y que tenemos ministerios con distintas responsabilidades. Eso también está ocurriendo en otros lugares. Pero curiosamente, una de las encuestas que revisé muestra que el 80% de los chilenos está de acuerdo con que el ejército acompañe las funciones de la policía para hacer patrullaje y enfrentar estos fenómenos de inseguridad. Entonces, primer mensaje: no hay que tener miedo, hay que reconstruir esa estructura, hay que zanjar diferencias políticas con respecto a dónde está alojada la seguridad, pero si no hay unificación de criterio de inteligencia operacional y táctico, va a ser casi imposible hacer las victorias rápidas. Segundo mensaje: a los criminales hay que hacerlos visibles. Si no son visibles, los criminales se sienten a sus anchas moviéndose en todo el territorio. Recomendación puntual: se tienen que hacer en todo el territorio, en televisión nacional, en radio, en todos los espacios, visibles con los mensajes de Se Busca. Y se tienen que articular con el comercio, con los taxistas, con los transportadores, las redes de informantes. Porque si son visibles y hay redes de informantes y se le da institucionalidad al pago de recompensas periódicas para desarticular esas redes, ahí empieza a resquebrajarse esa estructura del crimen organizado, porque no se sienten cómodos, saben que siempre están siendo observados, que sus imágenes, sus figuras y el precio que hay sobre ellos se convierte en una amenaza disuasiva. Ese tiene que ser un elemento que se asuma visiblemente en la política de Estado. ¿Refrendado por qué? Por los centros de control con ciberseguridad, con inteligencia artificial y dedicados a hacerle trazabilidad a los recursos de este crimen organizado. El Tren de Aragua, que la Fiscalía chilena ya muestra que tiene lazos directos con el asesinato de un desertor en Venezuela. Ustedes lo han visto en los últimos días. El Tren de Aragua era la herramienta de distribución de microtráfico del Cartel de los Soles en Venezuela. Curiosamente empezó a hacer presencia en Colombia después de agosto del año 2022 y fue incrementando su presencia territorial. Rápidamente empezó a capturar Ecuador, Bolivia y otros países. Utilizan redes de distribución de criptoactivos para lavar dinero y montaron un procedimiento de lavado muy sofisticado. Alquilan tarjetas débito. Le dicen a los ciudadanos: deme su tarjeta débito, deme su cuenta y le pago un arriendo por su cuenta. Giran recursos a esas cuentas y hacen retiros masivos que no son trazables porque son muchos en volumen. Pero gracias a los centros de información que hemos tenido en Colombia, hemos podido desarticular esas redes.
La tecnología, y no que Chile no la tenga, pero tiene que estar articulada entre todas las fuerzas y se tiene que invertir en los sistemas, monitoreo, cámaras, reconocimiento, etcétera, etcétera. Es otra recomendación que yo quiero ser muy preciso en la noche de hoy. Y las normas, donde estamos flaqueando gravemente, es que hay capturas de miembros de esas estructuras, pero cuando llega el momento de la judicialización, están saliendo rápidamente de los centros de detención. Hoy en promedio en América Latina, detenidos por porte ilegal de armas están saliendo de control de las autoridades en menos de 30 días en promedio. En Colombia tenemos un asunto aún más grave, como muchas veces se utilizan menores. Las detenciones están durando a veces hasta 48 y 72 horas. Entonces hay que actualizar las normas de sanción y ser muy homogéneos y también garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, inclusive a través de la Interpol, para poder enfrentar esa amenaza transnacional. Pero también se necesitan leyes modernas que reivindiquen el papel de la fuerza pública, que remuneren mejor a los policías que están en el trabajo callejero. Hicimos una reforma legal en Colombia donde no teníamos que llevarlos a que cada año tuvieran que concursar para aumentar en el escalafón el grado, sino que por la permanencia en el tiempo se les mejorara la remuneración y logramos el aumento de mayor cuantía en casi 30 años, que se volvió estructural. Porque un fenómeno que también se detecta es que, como en las fuerzas públicas hay regímenes pensionales especiales, cuando la desmoralización se incrementa y como se les hace la transferencia pensional por los años de servicio, al cumplir 20 años se están presentando retiros masivos de miembros de la policía en América Latina. Y ahí se requiere también un acompañamiento grande del sector privado en esas normas y en facilitar estructuralmente que las redes de informantes y los sistemas de recompensas estén estructurados en la ley. Y aquí quiero compartirles esto como reflexión. La seguridad requiere la gerencia permanente del comandante en jefe. La seguridad no es delegable por parte del presidente. Sí, hay ministros que tienen responsabilidades, claro está. Pero es el presidente en su condición de comandante en jefe el único que puede facilitar la articulación de todas las fuerzas. Hicimos 146 consejos de seguridad en un periodo de 4 años en distintos lugares del territorio, con indicadores que se le ponía a cada fuerza de policía. ¿Cuál debe ser la reducción de la tasa de homicidios, de secuestros, de extorsión, etcétera, etcétera? Y se iba haciendo una evaluación permanente para cumplir la meta anualizada que se había definido. Y aparte de eso, cuando hay una gerencia de la seguridad, se genera una cultura de reporte con la comunidad. En la gran mayoría de consejos de seguridad que elaborábamos, siempre traíamos a personas de la comunidad. Porque donde hacen las mejores presentaciones de PowerPoint en América Latina es en la fuerza pública. Las mejores. Y siempre los indicadores tienden a lucir mucho mejor de lo que la gente percibe en la calle. Pero solo cuando hay una confrontación con la ciudadanía que cree las cifras que está dando la fuerza pública, ahí se empieza a cambiar la percepción. Entonces los consejos no pueden ser cerrados ni exclusivos, tienen que estar los actores políticos locales, las autoridades locales y la comunidad con toda la red de participantes. Y aquí hay un tema que no puedo dejar por fuera dentro de esta estructura de recomendaciones: la migración. Ese es uno de los temas más polémicos, más sensibles. Y no hay una tesis que pueda ser aplicable casi que universal a ningún país, porque cada país tiene sus condiciones. Pero en Colombia,
teníamos 2 millones de migrantes venezolanos en nuestro territorio. Y me percaté, recorriendo el país, un día que fui a un municipio donde, Machuca, donde una niña me estaba jalando la mano, una niña chiquita. Me quedé mirándola. Me dijo, Duque, soy de Venezuela, quiero estudiar y no puedo, ayúdame. Y empezamos a revisar el fenómeno y llegamos a una conclusión cruda. El migrante que no tiene un mecanismo de legalidad es invisible. Es invisible porque no puede abrir una cuenta bancaria. Es invisible porque no puede entrar al mercado laboral formal. Es invisible porque no está en el sistema de salud. Es invisible porque no le prestan. Y si el migrante se queda en esa invisibilidad, se vuelve en el elemento predilecto de la criminalidad organizada por múltiples razones, incluyendo que como es invisible y no es legal, no hay documentación oficial que permita su trazabilidad, su identificación. Un ejemplo concreto, se capturaban personas que de pronto resultaban migrantes cometiendo un delito. Su nombre, Juan Pérez. Lo llevaban a donde el juez y dice, yo no me llamo Juan Pérez, me llamo Luis Acosta. Por la debilidad en el acervo probatorio y en no poder constatar la identidad, se caían esos procesos. Entonces nuestra determinación fue clara. Ya están en el territorio y son invisibles. Busquemos una herramienta de legalidad por reivindicación social, pero también por seguridad nacional. Y otorgamos un estatuto de protección temporal por 10 años a esos 2 millones de venezolanos que estaban en territorio colombiano y sacamos una tarjeta del Estatuto de Protección Temporal donde se daba el incentivo para que el migrante lo diligenciara, tuviera reconocimiento biométrico y dactiloscópico y tuviéramos también la ubicación, permitiéndoles abrir las cuentas, entrar al mercado laboral, entrar a la seguridad social, etcétera, etcétera. Recuerdo a todos los exministros de Hacienda del momento diciendo, Duque va a llevar el país a un aumento de la informalidad, de la pobreza multidimensional y por supuesto del desempleo. Al hacerse visibles, encontramos que el desempleo bajó, que la pobreza multidimensional bajó y que la informalidad bajó. Y como lo certificó un economista muy serio que se llama Dani Bahar de la Universidad de Brown en los Estados Unidos, el emprendimiento en micro, pequeñas empresas creció en el país por la legalización. ¿Y saben una cosa? Permitió identificar dónde estaban las redes de tráfico de migrantes y dónde estaban también las redes asociadas con elementos que después terminaron siendo partícipes del Tren de Aragua. Una buena política migratoria, por polémica que sea, es fundamental para combatir el crimen transnacional de manera efectiva. No pretendo que ustedes cambien de parecer inmediatamente. Lo que sí les digo es que si lo comparan y lo evalúan, se van a encontrar con que ahí hay una herramienta necesaria en el mundo que tenemos. Y prepárense, porque Maduro va a intentar quedarse en el poder, o tiene una agenda para quedarse en el poder en ese remedio de elecciones del 28 de julio. Y viene, si eso ocurre, una ola migratoria que es la más cruel, que es la de los ciudadanos que ya han perdido la esperanza. Y eso pueden ser millones de personas, y si el continente no está preparado, esto va a avasallar la capacidad de muchos países. Por eso mi recomendación es a los que ya están en el territorio, legalidad a través de estatutos temporales de protección con derechos, con la excepción del derecho político, control fronterizo y migratorio y lucha frontal contra esas estructuras de crimen transnacional bajo los elementos que les compartí.
Y quiero cerrar para abrir esta conversación que añoro con Magdalena Piñera. El círculo virtuoso en la forma como vemos la democracia implica que la seguridad es la que da certidumbre para la inversión y detona crecimiento económico y confianza. Y eso es lo que genera equidad. Vivimos en una América Latina donde muchos políticos se autodenominan progresistas y resulta que terminan siendo pobrecistas porque empobrecen a sus pueblos. ¿Cómo lo hacen? Desprecian la seguridad, desprecian el discurso de seguridad, desprecian la conexión con la fuerza pública, desprecian ejercer un vínculo de autoridad legítima con la fuerza pública. Tienen un discurso antiempresarial porque consideran que es el Estado y solamente el Estado el que es capaz de resolver los problemas. Y no conozco un solo país del mundo que logre progresar sin emprendimiento, sin confianza al sector privado. Y por ende, si no generan ni confianza en la seguridad ni el sector privado, llevan a un inmovilismo que tarde que temprano lo que hace es perder las conquistas de equidad. Así que con esta visión de ese círculo virtuoso, con estas recomendaciones, quiero decirles que Chile está en el momento indicado para aplicarlas. Está en el momento indicado para involucrar al sector privado en esta estructura que, como digo, no tiene color político, porque si esto se deteriora, afecta indiscriminadamente a toda la población. Mi mensaje, y con eso pasamos a la entrevista, es que el círculo virtuoso requiere la combinación de esos 6 elementos, pero el más importante, la articulación de todas las fuerzas. Si eso no ocurre y se cree que solamente la policía de investigación o los carabineros van a poder enfrentar un fenómeno tan complejo, ahí se corre el camino de quedar anclados en esa lucha. Creo que Chile tiene todo para lograrlo y de mi parte, como férreo amante de este país, con lo que podamos contribuir con ideas y aportar en esas reformas, contarán siempre con ellas. Muchísimas gracias. No añore tanto, presidente, de la conversación. Sí, vale. Bueno, no es fácil para mí estar aquí hoy día. Usted sabe que el que estaba invitado y confirmado para estar acá era mi padre. Agradezco a Nicolás Ibáñez las palabras que dijo y a todo el equipo de La Otra Mirada por el video que la verdad me emocionó y yo creo que también ahí a mi familia que está ahí, más de lo que me imaginaba. Así que sé que ustedes tenían una relación muy cercana. Sí. Quizás partimos con alguna anécdota que quiera contar. Son muchas, Magdalena. La verdad es que Sebastián era un hombre que amaba la vida y que me recordaba todos los días una frase que le escuché a Enrique Iglesias, el expresidente del BID. Cuando cumplió 92 años le pregunté, ¿cómo haces para mantenerte tan joven? Y me decía, es que para mantenerse joven hay que tener más proyectos que recuerdos. Sebastián siempre estaba hablando de proyectos, de qué venía, de cuál era la siguiente etapa. Y siempre con un gran sentido del humor. Voy a contar una que me hizo reír mucho. Un día estábamos juntos en un avión, íbamos para la selva ecuatoriana, hace un año contigo, Magdalena. Y entonces me dio por preguntarle, a veces le preguntaba del mundo de los negocios, sus experiencias pasadas, y le dije, Sebastián, ¿qué tan difícil es manejar una aerolínea? Y me dice, mi querido Iván, la manera de hacerse millonario teniendo una aerolínea es empezar siendo multimillonario. Tenía esas salidas que eran absolutamente proverbiales. Y otra que me pareció muy simpática, fuimos
con Cecilia, también con Magdalena y con Ceci a la Viña Santa Rita. Y entonces estábamos con Felipe Coral, mi jefe de gabinete, y entonces Felipe le dice: presidente, mire, yo le quiero decir que pues yo he estado con el presidente Duque en distintas facetas y yo nunca había conocido a una persona pues, tan humilde como usted, tan generoso con el conocimiento. Y entonces Sebastián le dice: mire, no me haga acordar de un amigo que decía que en esto de ser humilde no me gana nadie. Entonces había muchas anécdotas, siempre tenía algo jovial que decir. Y en la parte más de gobernantes me impactaba mucho siempre su generosidad para trabajar articulados. Cuando estábamos buscando las vacunas, yo ya había negociado en ese momento con Pfizer, habíamos negociado con Moderna, también con Janssen, y Sebastián había tomado la aproximación de Sinovac. Entonces me llamó y me dijo: ¿ya conseguiste Sinovac? Le dije: Sebastián, todavía no, estamos haciendo la evaluación. Me dijo: consíguelas, son muy buenas, te lo puedo garantizar, nosotros estamos haciendo la adquisición. Y rápidamente nos hizo el puente a nosotros para que pudiéramos adquirir las vacunas. De ese talante era Sebastián Piñera. Otro hubiera querido guardarse el triunfo para él, era una persona absolutamente generosa. Y el último mensaje que me envió de cumpleaños me decía algo: siempre hay que andar ligero de equipaje. Era una persona que andaba ligero de equipaje, lleno de vida y pensando en el futuro. Ese es el recuerdo que tengo de él, aparte de ser el gran estadista que fue. Gracias. Y entrando a esta añorada conversación, y le tiene más expectativas, me siento como Chayanne, nunca había estado así. ¿Ah? Hablando de política en Latinoamérica y la defensa de la libertad, en este mismo escenario estuvo Mario Vargas Llosa, y él dijo: el mayor enemigo para la democracia occidental hoy es el populismo. El marxismo es ya marginal en la vida política, pero no así el populismo, que corrompe las democracias desde dentro, es mucho más sinuoso que una ideología. Es una práctica a la que, por desgracia, no son propensas las democracias débiles o las democracias primerizas. ¿Cuál es su diagnóstico respecto al populismo en Latinoamérica y qué implica a su juicio gobernar con miradas ideológicas? Creo que fue Ernesto Sábato que escribió un libro que se llama Antes del fin. Y Ernesto Sábato tiene una frase que dice: el populismo es a la política lo que la prostitución es al amor. Y esa frase lo dice todo. El populismo es la antítesis de la verdadera política, porque la democracia es la libertad de elegir con información veraz, con argumentos viables, con cosas que se puedan materializar. Y el populismo lo que busca es vender pan para hoy mientras se incuba hambre para mañana. Y además, en una época de posverdad, donde la posverdad se mueve a la velocidad de la luz, mientras que los hechos se mueven en mula. Y lo curioso de esto, Magdalena, es que estamos ante una juventud que está profundamente afectada por esos flujos de información con manipulación algorítmica. Una de mis conversaciones con tu padre en Cartagena antes de dejar la presidencia era sobre cómo habían logrado incubarle a tanta juventud en América Latina que todo estaba mal, que el desarrollo no se había logrado, que todo era una gran farsa. Y resulta que si uno mira los indicadores de América Latina y el Caribe de los últimos 30 años, son los mejores 30 años de la historia de América Latina y el Caribe, en ingreso per cápita, exportaciones como porcentaje del PIB, cobertura de educación, cobertura de salud, expectativa de vida, reducción de mortalidad al nacer, en fin, donde tú lo mires son los mejores 30 años. Y llevado al plano político, lo dijo brillantemente Fernando Savater hace hace mes y medio cuando se retiró del país. Decía: el problema que estamos viendo hoy en los debates de izquierda y derecha es que hay hipocresía también de muchos medios de comunicación que son profundamente indulgentes y a la izquierda la juzgan por sus aspiraciones, mientras a la derecha la juzgan por sus hechos. Entonces,
los gobiernos pedagogos se dedican a ejecutar, a gerenciar, y los demagogos a destruir. Y en el balance y en el juicio que se hace, resulta que son indulgentes contra los que están conduciendo a los países a sus descalabros. Entonces yo creo que al populismo hay que combatirlo con firmeza y con claridad, con hechos, con estadísticas, con información veraz. Pero eso también requiere una gran responsabilidad de los medios de comunicación, porque muchas veces terminan echándole más gasolina a la hoguera y no sencillamente deteniéndose y evaluando las cosas por sus propios méritos. Entonces cierro diciéndote, para mí hoy el debate de América Latina, más que izquierda y derecha, es demagogos y pedagogos. Y los demagogos son los que se hacen elegir ofreciendo revoluciones al día siguiente, mientras que los pedagogos son los que saben guiar las evoluciones que permiten la transformación de los pueblos. Y ahí es responsabilidad nuestra alinearnos donde están los pedagogos. Ahí usted dice que los últimos 15 años han sido los mejores de América Latina, pero también en las últimas décadas hemos visto el retroceso en materia democrática según los principales indicadores de instituciones globales, y la democracia liberal parece estar viviendo una crisis profunda. Entonces, ¿cómo promover proyectos políticos exitosos que se funden en esos valores e ideas que hoy parece estar, que hoy ya están en crisis por la polarización, por el cortoplacismo? Yo lo he denominado el déficit democrático. Este año quizás va a ser el año donde más personas en la historia de la humanidad se habrán pronunciado en procesos electorales, en volumen de personas. Pero es en la época de la posverdad, es en la época de las manipulaciones algorítmicas, es en la época donde importan más los likes que las ideas. Entonces esto pone un reto enorme sobre las estructuras democráticas. Pero lo curioso es que mientras estamos celebrando ese momento de tanta gente votando, hoy hay cerca del 67% de las personas que viven en el mundo viven en regímenes autoritarios. Y lo grave es que hace una década era el 48%. En lugar de reducirse, se está ampliando. Y vuelvo a la conversación que planteaba de los pescados de Foster Wallace. Yo le he preguntado en muchos congresos a los empresarios y les digo, a ver, a los señores empresarios que están acá, levanten la mano los que han hablado con sus empleados en el último año al menos una vez sobre la democracia. Por ahí de pronto una manito tímida se levanta. Entonces, si no tenemos una conversación con respecto a qué es la democracia y cuáles son las amenazas que tenemos, vamos a terminar en problemas serios y el déficit democrático se va a acrecentar. Y más cuando vemos un patrón en América Latina. Y hay un plan. Es que lo curioso de esto es que hay un plan. Y es, ganan en democracia, utilizan los medios democráticos para capturar a las cortes, para capturar a los medios, para capturar todo el aparato de organismos de control y después mutan de democracia a dictocracia y después a dictadura. Y si no lo creen, miren Nicaragua. Y si no lo creen, miren Venezuela. Y vean también los intentos de Evo Morales. ¿Cuánto tiempo se quiso quedar Evo Morales en el poder? ¿Cuánto tiempo quiso quedarse Rafael Correa en el poder? ¿Cuánto tiempo quisieron los Kirchner quedarse en el poder? Y si no llamamos las cosas por su nombre y no entendemos que hay un interés de quedarse con las instituciones y prolongar sus mandatos, pues vamos a seguir viendo esa tragedia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Número uno, lo decía Nicolás en sus palabras de apertura. Ojo con el fuego amigo. Ojo con el fuego amigo, porque al interior de quienes pensamos en defensa de la democracia, a veces puede más la vanidad y los egos que la capacidad de defender los valores y principios. Se necesita un sector privado que tome partido, porque muchos empresarios me dicen es que a mí no me gusta meterme en política, pero el empresario que no se mete en política, la política sí se mete con ellos. Y los regula, y los amenaza, y los afecta, y los intimida. Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos. Y la otra cosa, necesitamos construir también liderazgos mucho más empáticos en esta línea de pensamiento. Y necesitamos formar líderes que defiendan esta línea de pensamiento. Emprendedores que defiendan esta línea de pensamiento.
innovadores jóvenes que defiendan esta línea de pensamiento. Entonces, si eso lo hacemos bien, yo creo que tenemos cómo resistir el embate y ganar al final del día esta batalla que es por la libertad y por la democracia. Ahí usted cuando habla del sector privado, y aquí lo aplaudieron, ¿cuál es el vínculo necesario entre seguridad, crecimiento económico, equidad, democracia? Yo recuerdo, Magdalena, que cuando empezó nuestra carrera por la presidencia en Colombia, yo usaba una ecuación que decía legalidad más emprendimiento igual equidad. Y yo a veces tengo esos debates, me gusta tener debates ideológicos cuando me gusta hacerlos con hechos, no con narrativas, con hechos. Entonces yo hago preguntas. Muy bien. ¿Qué genera más empleo? Que el Estado vea al sector privado como una vaca lechera y cada vez que pueda para reivindicar sus discursos pro equidad les aumente los impuestos, o que tenga la posibilidad de reducir a veces la tasa de tributación, ampliar las bases para generar equidad en el sistema tributario y tener mejor capacidad de inversión social. La evidencia está ahí. En todos los países de los últimos 5 años de América Latina donde se han hecho reformas tributarias para castigar al empresariado, la reacción inmediata es reducción de la inversión, reducción del CAPEX, reducción de la contratación y por ende estancamiento económico. Porque cuando un gobierno o un presidente toma un discurso antiempresarial, lo que está haciendo es espantando lo más importante, que es la fuente de confianza. Porque el empresario es el que toma los riesgos, el que hace la inversión de largo plazo, el que genera los empleos. Entonces, ahí se necesita de parte del Estado entender que sin el sector privado no se genera prosperidad. Ninguna economía prospera si no le da confianza a sus empresarios. Segundo, yo veo y me preocupa mucho lo que estoy viendo en América Latina de los pobrecistas. Van detrás de los sistemas pensionales. O sea, el banco de sangre que Drácula está esperando son los sistemas pensionales, porque le venden a la gente una narrativa equivocada. Dicen, los sistemas pensionales nunca te han beneficiado, lo vamos a controlar nosotros y te va a beneficiar. ¿Y para qué lo quieren? Para convertirlo en un cajero automático de sus irresponsabilidades fiscales. Y la gente tiende a creerse esa narrativa cuando lo que están es aumentando los costos en el largo plazo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y yo lo debo decir, Chile fue un referente para América Latina en la creación de los fondos de administración de pensiones. Y claro que ha tenido imperfecciones, claro que ha tenido retos, pero ha sido el referente para permitirle en muchos países a la gente la libertad de elegir si se va al régimen de prima media o se va al régimen de ahorro programado. Y hoy en Colombia estamos teniendo ese debate. Hoy se quiere llevar obligatoriamente el 80% de los contribuyentes al sistema público. Bueno, entonces déjame decir esto, Magdalena. Si el sector privado no participa en estos debates, vamos a ir perdiendo los pilares más importantes de transformación social. Entonces mi invitación a todos es esa. Necesitamos un sector privado que hoy más que nunca esté dispuesto a hablar y a defender estas ideas. Si no, creo que los pobrecistas van a terminar haciendo mucho daño. Y digo la historia bonita. ¿Cuáles son los mejores desempeños económicos hoy en América Latina? Miren República Dominicana lo que está haciendo el presidente Abinader. Miren lo que está haciendo también el presidente Lacalle. Miren lo que está haciendo Santiago Peña. Por mencionar algunos. O lo que está haciendo Daniel Noboa. Todos con una visión pro empresa. Y si ustedes hacen la comparación, se dan cuenta quiénes están estancados y quiénes están sacando los países adelante. Bueno, el tema de la reforma de pensión ha estado patente en Chile ya hace un par de años, se sigue discutiendo el modelo. Y anoche el Senado de su país aprobó también una reforma de pensión a pesar de las fuertes protestas que se generaron en la ciudadanía. ¿Cuál cree usted que será el impacto de esta reforma en los trabajadores y qué implica estatizar los fondos de pensiones? Yo creo que Colombia necesita una reforma pensional.
pero necesita una reforma pensional que corrija los desbalances. Por ejemplo, el 80% de los subsidios en Colombia pensionales se concentran en el quintil de mayor ingreso. ¿Por qué? Porque en Colombia, si tú te puedes jubilar o pensionar con el ingreso promedio de los últimos 10 años. Entonces, ¿quiénes mejoran el ingreso promedio en los últimos 10 años? Las personas de mayor ingreso. Entonces, esas personas migraban a Colpensiones, al sistema público, contribuían los últimos 10 años y se liquidaban con el 70% de su ingreso de los últimos 10 años, altamente subsidiados por el sistema. Entonces, ahí hay una falla. Y por otro lado, en Colombia hay una determinación que yo creo que en materia de justicia social no tiene discusión, y es que nadie se puede jubilar con menos de un salario mínimo. Entonces, el trabajador que cotiza sobre el 16% del salario mínimo se gradúa con el 100% de su último ingreso. Pero eso también tiene un costo fiscal enorme. Entonces, reformas para corregir eso, bienvenidas sean. Pero ¿cuál es el espíritu que hay hoy? En Colombia uno puede elegir, sea una persona muy rica o sea una persona de bajos ingresos, uno escoge si se va al régimen de ahorro individual o se va al régimen de prima media, que es el sistema público. Ahora no. Ahora, si tienes ingresos por debajo de 2.3 salarios mínimos, obligatoriamente te vas para el sistema público y en el sistema público te quedas sin tener la libertad de elegir. Es decir, el gobierno se apropia el 80% de los flujos de cotizantes. Y por otro lado, para dejar tranquilo, y ahí es un tema también para los empresarios, ¿sabes cómo negociaron con los empresarios? No se preocupen, señores, no se molesten, no lloren, que les vamos a subir la comisión. Eso no se puede hacer en un país como el nuestro. Y si los empresarios deciden hacer ese trueque y esa transacción para entregarle la estatización, lo que les voy a garantizar van a ser los próximos expropiados. El sector privado no puede ser indolente frente a ese sentimiento y el clamor de millones de personas que vimos este fin de semana que estaban diciendo no queremos que nuestras pensiones se conviertan en la plata de bolsillo del populismo y la demagogia. Otra de los temas que comparten Chile y Colombia en los últimos años tiene que ver con, bueno, ahí ustedes tuvieron 2 estallidos sociales en su gobierno, nosotros vivimos uno en 2019, otros países de la región también lo han vivido, todos o casi todos acompañados de mucha violencia. Y en el caso chileno, posterior al estallido, vino un fallido proceso constitucional que hoy el presidente Petro lo quiere o propuso la idea de comenzar una reflexión respecto a ese camino. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso o qué lección saca del caso chileno? A ver, yo creo, yo en esto tengo opiniones muy fuertes, Magdalena, porque hay sectores que les encanta caracterizar para alimentar narrativas. Hoy me reuní con un grupo de graduados de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, chilenos, y todos personas muy rigurosas en sus posiciones académicas, intelectuales. Y alguien me decía, mire los indicadores de Chile el día antes del llamado estallido social. Mire los indicadores. Y es algo que realmente es aterrador cuando uno lo ve. Quizás los mejores indicadores que ha tenido Chile en su historia, sociales y económicos, sí, con imperfecciones, con el deseo de que sean mejores, pero eran los mejores antes del estallido social. Entonces, eso impacta, pero impacta aún más, y por eso me llama la atención que cuando las economías se estancan, cuando la inflación se desborda, cuando la inseguridad se echa, no hay estallidos sociales. Ahí es unas protestas de unos poquitos. Porque es el juego de las narrativas. Con eso no quiero minimizar las expresiones genuinas y masivas quizás de mucha gente. Pero no podemos nosotros comprar las marcas registradas que con las narrativas quieren tratar de incubarle a la sociedad para negar el progreso. Gabriel García Márquez decía que una de las cosas más crueles de América Latina es que nos cuesta celebrar el progreso.
Entonces, si no hemos sido capaces de mostrarle el progreso a unos jóvenes y ellos han ido comprando la idea de que todo estaba mal, de que nada ha funcionado, de que siempre ha sido una distribución entre una minoría que no es real, ahí estamos perdiendo. Entonces yo creo que sí vale la pena hacer un revisionismo histórico y poder poner las cosas en su justa balanza, no para negar, porque yo creo que hay clamores genuinos, pero sí para poner las cosas en su real dimensión. Y creo además que Chile intentó en dos formatos hacer su reforma constitucional y no logró ponerse de acuerdo, o por lo menos no logró cumplir con los requisitos para que fuera validada. Y yo creo que, y lo digo respetuosamente, es que una constitución tiene que representar la unidad de un país y no la imposición de una ideología frente a otra. Y si no hay la posibilidad de tener ese tipo de diálogos dentro del orden democrático para lograr esa transformación, pues ahí muestra el grado de división que puede tener una sociedad frente a distintos temas. Porque cuando la extrema izquierda o la extrema derecha son los que quieren dominar la posibilidad de construir consensos, se vuelve imposible. Y en Colombia, a la pregunta tuya, lo que yo rechazo del presidente frente a esta idea es que él quiere hacer una constituyente sin pasar por los procedimientos contemplados en la Constitución. Y está tratando de apelar a un llamado colectivo grave. Y el país no puede permitir eso. Pero la amenaza que tenemos es que se van a ir 4 magistrados de la Corte Constitucional entre este año y agosto del año entrante. Y si el presidente quiere poner ahí figuras que sean correveidiles de sus intereses, hay una seria amenaza institucional en Colombia. Entonces los colombianos salimos a las calles a decir: la Constitución se respeta, no se pisotea y no vamos a permitir que con demagogia, con populismo y con intimidación y arbitrariedad nos digan a nosotros que lo que se ha construido con tanto esfuerzo lo van a destruir de un día para otro. Creo que esa es una forma eficaz de defender la democracia. Hace unos días usted comparó a Gustavo Petro con Nicolás Maduro diciendo: es evidente que el gobierno de su país está en modo copy-paste de la agenda de Maduro. ¿En qué Bueno, porque Maduro puso en conocimiento de su país una asamblea constituyente bajo el mismo modelo. Hace 2 años se inventó una constituyente popular, una constituyente sin elecciones, sin representatividad. Y a ellos les encanta hablar del poder del constituyente primario. Pero en realidad lo que se está fraguando es romper el orden institucional. Por eso los comparé. Y no tengo el menor reparo en decirlo. Sí, hay una estrategia de copy-paste. Y hay una estrategia de copy-paste en otros países. Entonces, mi mensaje también para todos, y yo creo que Chile ha sido un referente democrático en América Latina y lo sigue siendo. Y yo creo que cuando uno ve la firmeza que han tenido muchos miembros del Congreso, donde no se dejan llevar por las tentaciones del trueque político y defienden con principios lo que creen, yo creo que eso también es un referente para otros países donde frente a estas amenazas la institucionalidad tiene que preservarse. Pero esa es la amenaza real y la verdad, no se preocupen que me parece maravilloso hacer esa comparación, aunque a muchos no les gusta, pero el proceder es exactamente el mismo. Y como dice el refrán, por sus amigos los conoceréis. Yo tengo el gusto de haber denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y lo haría tantas veces como fuera necesario. Pero uno no puede permitir que el vecino esté acabando con las libertades de los ciudadanos y uno prestándose para ser un legitimador de esas violencias. Oiga, y hablando de democracia, seguridad y crimen organizado, en los últimos meses en Chile hemos sido testigos del accionar de grupos criminales como el Tren de Aragua, que usted y el grupo Libertad y Democracia, donde participaba mi padre, sostuvieron que han sido amparados por la dictadura de Maduro. ¿Cómo evalúa el impacto y poder de estas bandas criminales internacionales y cuál es el vínculo con la política y el debilitamiento de la democracia? Yo los invito a que vean 2 cosas en paralelo. 1, la Fiscalía chilena está haciendo un trabajo muy acucioso y todos los caminos conducen a Caracas. Entonces,
el crimen de Ronald Ojeda no es un caso aislado. Ojo. Hace una semana, un canal de televisión colombiano hizo un informe especial donde mostraba que la dictadura de Nicolás Maduro está utilizando al Tren de Aragua para capturar información de inteligencia. Entonces las personas dicen, bueno, ¿esto de dónde viene? Es que el Tren de Aragua era el mecanismo de microtráfico en Venezuela del Cartel de los Soles. El Tren de Aragua trabajaba con los grupos de criminalidad organizada en las zonas de frontera. Y si quieren un poquito más de información, también se las cuento. Nicolás Maduro pagó a las disidencias de las FARC para atentar contra mi vida en junio del año 2021, cuando aproximábamos la ciudad de Cúcuta en un helicóptero y fuimos baleados a corta distancia. Milagrosamente la tripulación, por su pericia, logró aterrizar el helicóptero y resulta que el autor material es hoy gestor de paz y el fin de semana pasado le hicieron una entrevista y dice que no se arrepiente de haber atentado contra el presidente de la República. Lo curioso es que la plata se pagó. Y si eso lo hacen con esos grupos, no tengo la menor duda que el caso de Ronald Ojeda está estrechamente vinculado con una vendetta que tiene sus orígenes en Caracas. Bueno, y voy a decir esto, me parece muy bien lo que también ha hecho Chile, de decir, ¿a usted va a negar la existencia del Tren de Aragua? Esa es la primera ofensa de ustedes con la institucionalidad de Chile. Usted no puede negar la existencia del Tren de Aragua. Y más les vale que muestren dónde están los autores de este crimen. Hablando del caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y como dice usted, en la academia el 68% cree que es un crimen con motivaciones políticas encargado por Venezuela, 80% cree que el gobierno de Maduro no va a colaborar. Sin embargo, han habido en estos últimos días la idea o las invitaciones mutuas entre el presidente Boric y Maduro de conversar directamente. ¿Es aconsejable? ¿Es ingenuo? Yo no soy un buen consejero en eso porque yo siempre, y lo digo abiertamente, es que a mí me educaron que uno no puede, frente a los criminales, uno no puede tener medias tintas. Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. Está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Tiene hoy denuncias por narcotráfico investigadas por la justicia de los Estados Unidos. Luego, ¿es confiable hablar con él? No. Que en la diplomacia, y la respeto, algunos quieran darle la posibilidad a él de dialogar y tratarlo como otro jefe de Estado, sí, no la discuto. Pero por lo menos en lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna expectativa sobre la legitimidad o el interés de Nicolás Maduro de tratar de colaborar en este crimen, porque ese crimen fue ordenado desde Venezuela. Oiga, pasando un tema, voy a cortarme porque me están ahí cortando, pero quería esto porque de hecho Gonzalo Blumel, que fue ministro, mi padre me dijo que le preguntara sobre la economía naranja y las oportunidades de Latinoamérica. Bueno, con Gonzalo Blumel me han pasado varias cosas y por cierto espero tener la posibilidad de hablar con él pronto, porque cuando me quedé la última vez en tu casa, me levanté una mañana, me quedé hablando con Ceci, ahí estábamos en el jardín, después llegó Sebastián y entonces me dijo, mira, consíguete el libro de Gonzalo, que se llama La Vuelta Larga. Entonces, lo bueno de cuando uno vuela de Santiago a Bogotá es que son 6 horas, entonces me compré el libro, me fui leyéndolo y lo disfruté muchísimo. Y como anécdota te lo digo, me encanta la forma en la que tu papá me dijo que lo tenía que leer, porque no es una apología de tu padre, pero es una reflexión interna del gobierno donde hay valoraciones muy positivas, algunas críticas, pero eso muestra el nivel de desprendimiento que él tenía sobre la forma en la que era juzgado por sus colaboradores y también por la sociedad. Entonces tengo ese interés. Y la economía naranja, voy a decir algo, la economía naranja es la industria creativa. Y esa industria creativa en un país como Colombia es más grande que la economía cafetera. Estamos hablando del 6% del PIB, lo que son creaciones funcionales, las artes, también los medios alternativos y digitales y el patrimonio ancestral. Esa economía cultural para mí es el poder más grande que tiene hoy América Latina.
Yo además soy admirador del cine que tiene Chile, del arte que tiene Chile, la literatura que tiene Chile, y yo creo que los países tienen que poner esa economía naranja en un nivel de importancia estratégica como cualquier sector importante de la industria. La demostración más clara de ella es que es el sector que más rápido se recuperó en toda América Latina después de la pandemia. Entonces, creo que en las industrias creativas hay un potencial todavía quizás inexplorado en muchos lugares, pero creo que ese es uno de los temas que tiene identidad cultural, cercanía con la juventud, potencial, y recuerden esto, en una época donde hay inteligencia artificial, todavía no hay talento artificial, y eso es algo que nos distingue a los latinoamericanos de muchos lugares del mundo. Usted, para terminar, y la Titi no se ponga nerviosa, en sus redes sociales usted se define como ambientalista. ¿Es compatible la economía de mercado con la urgente necesidad de combatir la crisis climática? ¿Y qué hacen las instancias como una a la que usted lidera en esta materia? Total, es que, por ejemplo, mi pasión hoy en día está bastante clara en los temas de lucha contra la crisis climática y la conservación de la Amazonía. Por décadas vimos el medio ambiente como un costo, o se trataba de vender a la sociedad como un costo, y resulta que el patrimonio ambiental es inherente al concepto de sostenibilidad y al concepto de desarrollo. Y no es concebible hoy una economía donde no tengamos la vocación de ser carbono neutrales y la vocación de ser naturaleza positiva. Lo digo en el caso además de la Amazonía. La Amazonía es tan grande como Estados Unidos, 7.2 millones de kilómetros cuadrados. Y la Amazonía contiene todos los años el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero hemos destruido en 50 años casi el 70% de la vida silvestre del planeta, y hemos destruido casi el tamaño de Francia y Alemania juntas, equivalente a la deforestación en la Amazonía. Si nosotros no entendemos que América Latina es una potencia en la biodiversidad y dejamos que esas tendencias se mantengan, habremos perdido nuestra oportunidad más grande en el siglo XXI. Se lo resumo esto. América Latina hoy tiene 5 de las 10 naciones más biodiversas del planeta. Tenemos una de las mayores fuentes de tierra arable en el planeta. Tenemos el 70% de los ecosistemas de alta montaña. Tenemos la tercera fuente más grande de agua fresca de todo el planeta. Y fuera de eso, tenemos unos bosques primarios que son un muro de contención a la crisis climática. Si a eso le damos el peso, el valor, y buscamos que la comunidad internacional entienda que sin América Latina no se alcanza la NDCs para el 2030, ahí tendremos uno de los grandes motores de nuestra transformación social y económica. En Chile tenemos mucha riqueza en ese ambiente. Por cierto, voy a decir una cosa. Sí, me apasionaba mucho, Magdalena, hablar con tu padre de medio ambiente. Y yo había conocido muchas facetas de Sebastián. Me había tocado el ambientalista político, me había tocado el ambientalista empresario. Pero cuando me mostró lo que se hizo en Tantauco y la pasión que él tenía con ese parque nacional y cómo lo puso al servicio de su país y cómo contigo trabajaban todos los días, eso muestra que si algo lo caracterizaba a él era la coherencia y la congruencia, que en lo que amaba producía resultados en la esfera personal también. Bueno, en el Parque Tantauco, el lado salvaje de Chiloé, tenemos bosques prístinos y son uno de los lugares de conservación más importantes. Y ahí le quiero recordar la invitación que le hizo mi padre a conocer el parque. No lo ha hecho todavía, pero mi mamá aquí presente, espero que la podamos hacer, que la reitera con fuerza. Así que, y bueno, y todos también súper invitados al Parque Tantauco cuando quieran. La entrada es barata. Y bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, la otra mirada, Nicolás Ibáñez los invita a un cóctel y a ver si tenemos la suerte de ver sus talentos como DJ, ¿o no? Bueno, como dicen, eso no estaba en mi salario. Ya pues. Estoy molestando. Pero lo que quiero decirles a todos ustedes, de verdad, de corazón, es para mí muy grato siempre estar en Chile. Tengo gran afecto, admiración y un profundo cariño por este país, por su pueblo, por su gente. Y
Lo que he compartido esta noche de verdad son reflexiones respetuosas, no pretendo venir acá a traer recetas. Lo que sí quiero decirles es que ustedes son un faro y ese faro lo vamos a proteger entre todos. Muchísimas gracias.